Hola, muy buen día. Mi nombre es Jenny Cusba, soy la líder del grupo Sub-29 de la materia de Seminario de Actualización 1. En esta ocasión quiero presentar al tutor Rodrigo Riaño nuestro proyecto, el cual va enfocado en la película de Fragmentado. Damos inicio con nuestro compañero Jamer, que nos va a hablar un poco sobre ello. Hola, muy buenas tardes. Soy el estudiante Yara Sepúlveda Jamer. Hoy le vengo a hablar sobre el paciente de nombre Kevin Wildenkrog. Él es un paciente que desde muy niño ha sufrido de maltrato físico y psicológico por parte de su madre, que posiblemente sufre de trastorno obsesivo compulsivo. A muy temprana edad queda huérfano de su padre y su madre, que es muy rígida, es quien lo cría, para lo cual ha enseñado a Kevin a un estricto aseo y orden en exceso, dándose a entender que hereda ese trastorno obsesivo compulsivo. Tiene 30 años, no tiene relaciones sentimentales ni familiares, es una persona solitaria. La más allegada es su terapeuta, la cual la personalidad número 24 es quien termina matándola. Trabaja en el zoológico de Filadelfia, en donde un día dos chicas le hicieron una broma, lo que hizo que Kevin deseara venganza. La doctora Fletcher es su psiquiatra conocedora de las 23 personalidades, quien busca explicarle al mundo sobre este tipo de trastorno. Barry es la personalidad originalmente dominante de Kevin, calmada, nivelada en cierta medida y trabajando para controlar a las otras personalidades. Barry es quien se comunica con la doctora Fletcher, el cual es un hombre carismático, afeminado, con talento para la moda y el diseño. Por eso cuando empieza a escribirle a la doctora por el correo, ella muestra preocupación ya que ella sabe que algo anda mal. Claro que sí, compañero. En este momento hablemos un poco de los antecedentes. Tenemos el antecedente familiar, donde tenemos a la madre que sufre de trastorno obsesivo. Antecedente personal, fue víctima de abuso físico y verbal y emocional durante la infancia. Sufrió la muerte de su padre, en el cual no tuvo el acompañamiento de su madre. Antecedente social, una persona poco sociable. Esto fue un resultado de su niñez que fue de dolor, angustia y demasiada tristeza. Los cambios en la personalidad del paciente se dan porque presentan un trastorno de identidad disociativo, lo cual lo lleva a crear 23 personalidades. Asiste a terapia con una personalidad a la que denomina Barry, en la cual se muestra bastante preocupado e inseguro, aunque esa personalidad le permite ser extrovertido y alegre. Es la personalidad que por mucho tiempo fue líder en la vida del paciente, ya que el paciente vive atemorizado respecto a lo que pueda suceder o hacer las otras personalidades. Poco tiempo después llega la personalidad llamada Dennis. Esta personalidad padece un trastorno obsesivo compulsivo, es violento, sumamente temperamental, además se considera protector de las otras personalidades del paciente. Se encuentra actualmente en una situación donde tiende a cambiar de personalidad en un corto tiempo. Por tal motivo se siente desestabilizado y lo lleva a cometer un crimen contra 3 adolescentes, donde una de ellas logra salvarse, dado que se siente familiarizado por el dolor que sufre la adolescente por los abusos de su tío. Mi nombre es Paula Gil, estudiante de psicología, y voy a exponer el objetivo principal de la intervención con el paciente Kevin. La intervención consiste en realizar una terapia de tercera generación, aceptación y compromiso, por la cual el paciente logre aceptar e identificar los sentimientos que originan el sufrimiento, por la lucha a comprender sus valores y logre adoptar una conducta positiva para enfrentar el contexto que desencadena la creación de personalidades. Como objetivos específicos para la intervención del paciente Kevin, tenemos paliar a través de la desesperanza creativa que el paciente logre comprender que al querer obtener el control de sus sentimientos, lo que ocasiona es que está contribuyendo con el problema. Como segundo objetivo, tenemos los ejercicios experienciales, los cuales consisten en que el paciente logre y experimente lo que sucede cuando deja de luchar contra sus sentimientos y se conecte con su yo contexto. Como tercer objetivo tenemos la creación de metáforas, lo cual consiste en que el paciente logre modificar la percepción a través de experiencias ya vividas. Como cuarto y último objetivo tenemos el fortalecimiento de su yo, el cual consiste en que el paciente logre conectarse con su sufrimiento y esto le brinde valentía para afrontar su lucha constante con sus valores y logre centrarse en el aquí y el ahora. Continuando con la información de la compañera acerca de las terapias de tercera generación, a continuación vamos a dar a conocer el tipo de terapia que se le va a aplicar al paciente Kevin, denominada terapia de aceptación y compromiso AD. Para ello se realizaron una serie de sesiones de las cuales vamos a conocer las 5 primeras sesiones. La primera sesión, aquí en estas sesiones vamos a indicarles el tipo de actividad que se realizó y lo que se esperaba con cada actividad, con cada sesión. La primera sesión se denominó la valoración.
En esta sesión se le pidió al paciente que expresara sus emociones para conocer los aspectos más relevantes de su vida y así poder lograr explorar sus dimensiones tanto personales como sociales. ¿Qué se pretendía con esta primera sesión? Pues saber primero que todo identificar el motivo de la consulta del paciente, aclarar sus dudas acerca del proceso que se le va a realizar y animarlo pues para que el paciente sienta interés acerca de esa intervención. La segunda sesión se denomina mi análisis. Aquí se hizo una retroalimentación de lo visto en la primera sesión. Aquí se le da a conocer al paciente el tipo de trastorno que está padeciendo y se le da a conocer como las características de este tipo de trastorno. Para esto se realizó una entrevista denominada SCID2, que se esperaba con que se esperó con esta segunda sesión, que el paciente entendiera un poco más a fondo el tipo de trastorno que está padeciendo y de acuerdo a los resultados obtenidos con esta entrevista, informar acerca del tratamiento que se le va a aplicar. La tercera sesión se denominó Activando mi sensibilidad. Esta fue la primera sesión de 7 sesiones que se van a realizar, donde se inicia como tal el proceso de intervención con ejercicios de mindfulness, con ejercicios de la aplicación de metáforas y con los ejercicios de experienciales. Entonces con cada uno de estos, pues con los ejercicios de mindfulness lo que se busca es que el paciente logre vivir en el aquí y en el ahora. Con las metáforas se busca pues que el paciente exprese sus sentimientos, sea más abierto a sus sentimientos sin generar juicios de valor, y con los ejercicios experienciales que sus experiencias del pasado las traiga al futuro, al presente, y las vea a través de sus dificultades. Mi nombre es Caroline Ariza. Mediante la recolección de información basada en pruebas clínicas, diagnósticos científicos y escalas sobre el trastorno de identidad disociativo, se pudo dar a conocer principalmente que es un trastorno raro, ya que su diagnóstico difícilmente es asertivo porque es confundido con los síntomas de otros trastornos y en muchos casos los pacientes simulan tenerlo. Según estudios en todo el mundo, se pudo demostrar que este trastorno de identidad disociativo está constituido en un problema mental de frecuencia en la práctica clínica y en la comunidad. Para poder dar un diagnóstico asertivo sobre ese trastorno, nos basamos principalmente en valorar los niveles de ansiedad, donde se evalúan indicadores físicos, cognitivos y emocionales. Se utiliza un autotest evaluativo multifactorial de adaptación infantil. Con este intentamos reconocer de dónde parte el problema y las secuelas que se generaron de tiempos pasados y lo que ocurre actualmente. Se plantea la evaluación de anamnesis psicológica que permite, por medio de un inventario de ítems verdadero o falso, intentar hacer terapia de reconocer los síntomas y acercarnos a su diagnóstico. Por último, hablamos sobre un posible tratamiento donde nos basamos en la psicoterapia, que es la base fundamental en el diálogo entre el paciente y el psicólogo. Con esto se intenta hablar abiertamente para poder llegar a hacer cambio de patrones de pensamiento y comportamiento. Para ello se elige la terapia de aceptación y compromiso. Esta terapia se basa en la teoría de los marcos relacionados, que incorpora los avances sobre el estudio del lenguaje, que han demostrado que somos capaces de establecer relaciones arbitrarias entre diferentes estímulos. También se encuadra dentro del conductismo radical, que considera las cogniciones como conductistas y como tales sujetas a las mismas leyes de cualquier otro comportamiento.